donde demuestran esta investigación que la prohibición hace que se genere un quiebre neuronal en donde se desarrolla una adicción a ciertas costumbres que pues tal vez no vale la pena. Vicios de la sexualidad. Exactamente. Hay nada más para entender por qué no la vi. O sea, el principio es que la castidad te lleva a la pedrastia. Exactamente. Sí, el principio básicamente lo que terminan con psiquiatras, digo, y eso es lo que me gustaría preguntar. Porque después también ves modificaciones en ciertas religiones en donde el sacerdote sí tiene permitido casarse. Por ejemplo, la película de Señales, ¿te acuerdas que era un reverendo y estaba casado? Sí, claro. Los Simpson. Los Simpson. Sí. No sé. Quiero escuchar tu reflexión. Mira, creo que la tesis es más una reflexión política que estadística o real. Las únicas estadísticas que tenemos sobre pedrastia o pedofilia son las de Estados Unidos y el 97% de los pedófilos están casados. 97%. Es decir, solo el 3%. Tipo de datos no es la religión. No es la religión. Solo el 3% son solteros. Ahí están incluidos los curas, ¿verdad? Entonces, no es el estado de vida. La pedrastia y la pedofilia son parafilias que corresponden a otro ámbito, al ámbito de la salud mental. Uh-huh. Y se van a dar en ciertas circunstancias de las que es lo que estamos haciendo en la iglesia. Hemos de tener mucho cuidado porque se manifiestan en edad madura. Especialmente, ¿no? El pederasta no es pederasta a los 23 años, no siempre, no frecuentemente. Y esa la edad, a los 24, 25, esa la edad que el seminarista termina la formación y puede ser ordenado sacerdote. Sin embargo, nos tenemos que convencer de que hay que tener cuidados. Y esta es una necesidad urgente siempre y en todas partes, ¿no? Por ejemplo, un día sí y otro también, en Twitter me dicen pedófilo. Esa es como la idea. Es que es lo que trae ahora la chaviza. Y aquí también, para dar más peso, precisamente como vicario judicial, también te responsabilizas de estos casos. Entonces, claro, no, me queda claro. De primera mano cómo está el asunto. Entonces, lo que se puede hacer es siempre preventivo en el ámbito eclesial, en el familiar, en la escuela, en los demás, ¿no? Y el preventivo es, y es una cosa que yo les digo mucho a los papás. Por ejemplo, si tenemos planeado un campamento con los chiquillos, en el campamento jamás vamos puros varones. Jamás, por ninguna razón. Si yo voy a ir, van también 10 mamás. ¿Por qué? Porque yo no puedo arriesgarme ni a mí mismo ni a otro de mis colaboradores a que sea señalado o... Eso, porque el puro señalamiento hay que decirlo que ya no hay... Desgarrador. Ya no hay... Si fue verdad o no le vale a la madre. Sí. Que un sacerdote sea señalado de eso ya, olvídate. Ya con eso. Al ser señalado o, peor todavía, que efectivamente alguien vaya a atentar en contra de un niño. Entonces, ¿cómo vamos a librarnos de eso? Jamás los niños se quedan en la parroquia, jamás los niños entran a mi casa parroquial, jamás me encierro yo con los niños en ningún contexto, ni yo ni los adultos varones, que son los que pueden significar algún problema. Las mujeres son otro cuento. No, afortunadamente no son un problema típico, ¿no? Cierto. Pero esa es la manera de cuidarlos, que es la misma, por ejemplo, que mi mamá aplicaba con nosotros. A nosotros somos 3 hermanos varones, no tengo hermanas. Jamás de los nunca mi mamá nos dejó quedarnos en otra casa. Nunca. Salvo la de mi abuela. Entonces, mamá, ¿qué llamada? No, señor. Váyase a las 11 de la noche. Voy por usted. Nada que ahí se va a quedar. Porque yo, que mi mamá... Pasan los años y me dice, es que yo no los podía arriesgar porque yo no sé cómo son en esa casa. Yo no sé cómo el papá y el hermano mayor. Y eso es lo que hay que hacer. La prevención en todo el sentido de la palabra. Pero pasa también en la escuela, ¿no? En los contextos escolares es donde son los que tienen un índice más alto de atentado contra los niños. No tenemos que estar viendo sospechosamente a todos los maestros, pero por lo menos, papás, asegúrense de que no se queden en un contexto en donde esto pueda ser posible. Esos cambios son los que se han implementado. Por ejemplo, la conversación privada que tiene el sacerdote con el niño en el sacramento de la penitencia se tiene que hacer a la vista de todo el mundo. Nadie puede escuchar, pero todo el mundo puede ver. La confesión. Entonces, sé aquí en Monterrey, el arzobispo les pidió a todas las parroquias a ver los confesionarios de cristal. A la vista. A la vista. De modo que todo el mundo vea quién está dentro. No escucha, pero ven. De modo que nadie pueda decir, ay, el padre, ¿no?
Entonces, estas cosas que son preventivas es lo que podemos hacer. Ustedes estarán de acuerdo en que la pederastia pues no es un delito institucional. No es como que se pueda hacer institucionalmente algo. Es un delito que comete una persona. ¿Cuál fue el gran error de los eclesiásticos de aquel momento y algunos de este? El querer tapar el sol con un dedo. Sí, como institucional te refieres a que no le compete solo a la iglesia, sino al Estado completo, a la sociedad completa. ¿A eso te refieres? Exactamente. Oye, si yo soy obispo y yo sé que este cura en concreto es un pederasta, lo tengo que quitar porque eso no se quita si no es resfriado. Entonces, ya estás imposibilitado de ejercer el ministerio por ese vicio que tú tienes, ¿no? Y en México es algo que se dé, padre. Sí, ya se está dando. Entonces, tenemos no solamente el cuidado de quién llega, sino también y nos lo dicen los obispos cuando nos vamos a ordenar. Oigan, que tengas en cuenta que cualquier asunto de esto no vas a recibir ningún tipo de protección, ningún tipo de cuidados. Si eres un delincuente que atenta contra un niño, te vas definitivamente y a lo que civilmente te toque, ¿no? Ya lo sabemos. Es la única manera de afrontarlo. Porque, según la estadística americana, hay más pederastas que pedófilos. Es decir, hay más personas interesadas en atentar contra una niña, contra un niño, que personas que efectivamente lo hacen. Exacto. Entonces, si hay las reglas bien claras, muchos de aquellos que se sienten atraídos en el clero y en lo demás, no lo va a hacer por el contexto social que hay. Entonces, ¿qué es lo que hay que seguir hablando de esto? Hay que seguir diciendo que no se va a tolerar, hay que seguir diciendo que esto es un atentado, que esto es un horror, para que quien se sienta de algún modo atraído no lo haga. Padre, y en un caso en donde la capacidad de análisis, el criterio, la forma en la que procesan los sacerdotes me impresiona porque son demasiado mediáticos. No sé cómo decirlo, muy congruentes, son personas muy congruentes. Si en confesión un padre como declara que está teniendo esos pensamientos, sin embargo, es un autocontrol el que hace que jamás se le ocurra llevarlo al acto. ¿Se queda en un secreto de confesión? Si él es un sacerdote el que me lo dice a mí, dices. Sí. Mira. Es un tema muy ambiguo. Jamás lo he escuchado de un sacerdote, pero sí lo escuché de un papá. De un papá. Además la grande tentación con él eran sus propios hijos, ¿no? No. Sí, pues es lo que hay, ¿no? Luego la mente nos hace unas jugadas tremendas. Entonces, yo le pedí a él que fuera a terapia. Le dije, tú reconoce que necesitas terapia porque no se trata de un vicio, porque además, por lo menos me dijo que nunca había hecho nada en contra ni de sus hijos ni de nadie, pero que tenía la curiosidad. Entonces, necesitas ayuda, porque este es un tema del que tienes que hablar y del que tienes que recibir asesoría de un profesional para saber cómo tratarlo, cómo llevarlo, porque aquello es una olla de presión. Aquello es una olla de presión en la que además las víctimas están tremendamente cercanas, ¿no? Pero sería lo mismo. Yo creo que iría por donde mismo. Dice San Agustín, aléjate de la tentación y Dios te alejará del pecado. Entonces, resulta que este sacerdote me dice, hipotéticamente, que tiene esta inquietud y es el encargado de la catequesis. Dice, ¿sabes qué? Renuncia a tu oficio. Renuncia y vente a trabajar conmigo en el tribunal. Aquí recibimos a puros adultos y trabajamos en otro ámbito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues no puedes poner a cuidar el dinero a los de Morena, no te creas. no puedes. Sí, estás viendo que está chiflado el chango y le das maracas. Hombre. Entonces, es importante hacer esto, ¿no? Entonces, la recomendación va a ser siempre esa. Pero denunciar, por ejemplo, pues no. Porque también hay un secreto de confesión. Hay un secreto, sí. Eso también se respeta. Me decía, como existe el secreto profesional, ¿no? Abogado. El del psiquiatra, el del psicólogo, el del abogado. Me decía, le preguntaban, tuvimos un curso sobre el fuero interno, sobre el tema de las confesiones. Y le preguntaban al cardenal de entonces encargado de ese ámbito. Oiga, entonces, si viene uno de la mafia, le pega a la mesa y le dice, bueno, un cardenal americano, ¿usted quiere ser
¿policía o sacerdote? Pues sí, es que no puede ser todo, ¿eh? Sí, o persigues al delincuente o eres cura. No andes en todo, ¿no? Porque, por un lado, los fieles tienen derechos y ese es un derecho de los fieles. El que yo pueda hablar con alguien, con mi pastor en concreto, y que este pastor guarde lo que yo le hablé. Y por otro lado, si yo tengo la posibilidad de hablar los secretos que les escucho a ustedes, entonces nada más una vez van a hablar conmigo. Jamás los fieles se van a volver a acercar con su pastor, ¿no? Claro.